Calcular el flujo calorífico debido a la radiación de una persona desnuda en una habitación a 20 grados, suponiendo que la persona se comporta como un cuerpo negro, emisividad igual a 1, el área de la persona es 1,4 metros cuadrados, asumir que la temperatura de la superficie de la piel es de 33 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que había que hacer acá, en verdad? Para saber, porque queremos calcular el flujo calorífico, ¿no es cierto? El flujo calorífico es H. Esto es lo que queremos saber. Pero en este caso, tenemos el fenómeno de radiación. Por lo tanto, vamos a tener que considerar esta expresión que está acá, que es la que habíamos estudiado al final de la clase pasada. El flujo calorífico va a ser igual a la emisividad por el área, por la constante de Stefan-Boltzmann, por la temperatura en Kelvin, o sea, absoluta a la cuarta, menos la temperatura ambiente a la cuarta. ¿No es cierto? Ahora, el área es 1,4 metros cuadrados. La emisividad dijimos que se comportaba como el cuerpo negro, entonces por lo tanto la consideramos 1. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, que es... Lo miro acá si no me acuerdo, ¿ven? El flujo calorífico se mide en watt, o sea, joule sobre segundo, ¿no? O calorías sobre segundo, pero bueno, convirtiéndolo a la unidad correspondiente, con el factor que corresponda. Entonces es watt dividido metro cuadrado dividido Kelvin cuarta. ¿Está? Y bien, las dos temperaturas que nos dan son 33 grados. ¿Por qué nos dan 33 grados en vez de 36? Si dice que la persona está desnuda. Nosotros habíamos explicado que, por ejemplo, si acá está la temperatura ambiente, ¿sí? Esta es la tita térmica de la piel, ¿sí? Y acá está la temperatura del cuerpo, ¿sí? Que es donde, o sea, ahí básicamente hay un delta T. El delta T que cae en la resistencia térmica de la piel es aproximadamente de unos 3 grados, ¿no? Entonces vamos a poner así, H va a ser igual a 1 por 1,4 por 5,67 por 10 a la menos 8. Se van a sorprender del resultado que da esto. Por Kelvin cuarta por, y ahora vamos a poner la temperatura a la cuarta a la cual estamos o está esta persona radiando. Como son 33 grados, es decir, esta es la temperatura, para que se entienda bien el modelito que estoy haciendo. Esta es la temperatura de la... Y digamos, y acá, más acá está la temperatura del ambiente. ¿Sí? Y acá adentro está el cuerpo, ¿sí? Esto es lo que cae en la piel. Entonces, nosotros en verdad, la piel está radiando a 33 grados. Entonces 33 más 273 es el 0 grado Celsius en Kelvin. Entonces esto está en Kelvin y va a la cuarta. Menos la temperatura ambiente, que me están diciendo que es, ¿cuánto? 20 grados. Entonces ponemos 20 grados, serían 20 grados más 273. Y esto también a la cuarta. 110,94 watts. 110, bueno, 111 watts. Wow. O sea que una persona está emitiendo, es un montón. ¿Se acuerdan? Ustedes son jóvenes, pero por ahí vieron alguna vez las bombitas de 100 watts. ¿Se acuerdan de las lamparitas? Sí. Estas lamparitas. Bueno, imagínense que en definitiva la potencia, o sea mecánica, eléctrica, sea la que sea, es energía por unidad de tiempo. Entonces, el cuerpo ¿no es cierto? Que está ahí radiando, no sé, 1,4 metros cuadrados, a esa temperatura, y suponiendo que es
con la emisividad 1, ¿no? Es lo mismo que una bombita de 100 watts, más, porque es 111. Una barbaridad. Dice así, el recipiente de la figura contiene 400 gramos de agua líquida a 363 Kelvin. Recipiente A. El B contiene 300 gramos de agua sólida, o sea, hielo a 270 Kelvin, 300 gramos de hielo. Los recipientes se conectan térmicamente a través de una varilla de cobre de 2 centímetros de largo, o sea que podríamos poner acá 2 centímetros, vamos a poner, ¿cierto? Y esto es cobre. 5 centímetros cuadrados de sección en el momento... falta una coma. Los recipientes se conectan térmicamente a través de una varilla de cobre y 5 centímetros de sección en el momento en que se agregan 10 gramos de hierro a 473 Kelvin al recipiente B. Bien. Asumiendo que los recipientes, salvo en el contacto con la varilla, son rígidos y adiabáticos, perfecto, y que la varilla está recubierta por un aislante térmico ideal, o sea que también es adiabático, esto lo podríamos poner acá, no nos cuesta nada. Calcule el estado del recipiente B como si estuviera aislado, luego de arrojar el hierro, o sea que hacemos de cuenta que acá no está todavía la varilla conectada, y que los recipientes están cerradas las compuertas, digamos, la compuerta, la parte esta donde no es adiabática y donde sí va a fluir calor, ¿sí? De un recipiente al otro. Todo esto también está aislado, ¿no es cierto? Térmicamente. ¿Alguna pregunta, chicos, o está claro lo que hay que hacer? Primero hacemos de cuenta que esto acá, donde estoy marcando, como que está cerrado, ¿ven? O sea, no hay flujo de calor, sino que se mete de alguna manera por algún agujero, vaya a saber, alguna compuerta, el hierro, los 10 gramos de hierro a 473, se cierra acá, se cierra la tapa y listo. Esto es como un calorímetro y hay que trabajar ahí. Punto B dice calcule la temperatura de equilibrio del sistema, puede despreciar el calor absorbido por el cobre, claro. ¿Está? Y el punto C, bueno, dice estime un orden de magnitud para el tiempo mínimo que lleva a alcanzar el equilibrio, sabiendo que la conductividad térmica del cobre vale, ven, acá en vez de K le dan lambda, pero es lo mismo, se refiere a la conductividad térmica, ¿está? A este acá. Bueno, dale, damos unos minutos. ¿Alguien pudo lograr el A, por lo menos? A mí me dio menos 1,52. A mí me dio menos 1,63. Sí, esa me gusta más. Depende de cómo tomaran el calor específico, a ver, el hielo, no te lo dan acá, ¿no? ¿Qué tomaron? ¿0,55? Lo que nos va a importar es cómo es que hicimos el procedimiento. Entonces ahora cuando lo corrijamos, nos fijamos, o ustedes se van a fijar a ver cómo hicieron. Entonces vos, Sofía, espera que lo anoto acá. Vos tomaste 0,11 para la del hierro y 0,55 la del hielo, ¿no? Sí. Este es el calor específico del hielo. Yo ahí tomando esos mismos valores me dio menos 1,65. Ese se acerca más. Y este es el calor del hierro. Sí, está bien. Acá yo tengo, según cálculos, esto me da menos, ¿no? Menos es negativa la temperatura, ¿le da? Sí. Sí, menos 1,67. 2,71 Menos 1,67 grados. Bueno, sigamos por el B. Chicos, ¿cómo van? ¿Alguien quiere compartir una pantalla? Así podemos mostrarlo a la clase. Matías, vos ahí en el dibujo al principio marcaste en rojo el flujo, ¿no? Pero me parece que, corregime si no, pero me parece que no sería al revés, ¿no? Al revés. Puede ser, no me fijé, Igual una pregunta, acá en este ítem B, no hay que tener en cuenta el cobre. No, porque dice, Hay que hacerlo como que estuviesen pegados, si no tuviesen la conexión. No, ¿cómo dijiste? O sea, van a estar conectados porque van a estar pegados los dos cuadrados, o sea, los dos cubos, pero el cobre no va a tener efecto sobre esta... No, a ver, para que me voy a sacar el retorno. Porque estoy con el celular para poder escuchar lo que se habla, para ver si hay buen audio. Bueno,
Ahí me lo saqué por si no me confundo. Decía, no es que van a estar pegados, van a estar interconectados, ¿sí? Pero no toma calor, o sea, no toma energía, mejor dicho, el cobre, ¿sí? Se puede despreciar, por eso dice se puede despreciar el calor absorbido por el cobre. ¿Está bien? Eso quiere decir. Pero están interconectados, por supuesto, a través del cobre, ¿sí? ¿Ok? Ok. Ahora a mí me está dando mal, no sé si porque empecé a tomar más cosas. Me surgió una pregunta con el ítem más. A ver, dale. Ahora que, o sea, a mí también me dio unos 60 y algo. Perfecto. Pero eso quiere decir que la cantidad de hielo no se subió. O sea, terminó siendo, o sea, la mezcla terminó siendo el hielo a una temperatura más alta, porque tendría a menos 3,15 a menos 1,67. Y el hierro también, o sea, el hierro bajó la temperatura, pero el hielo, o sea, la masa del hielo va a seguir siendo 300. Correcto. Claro, sí, sí. Por lo visto, sí. Ok, no sabía como temperatura de equilibrio de 64,32. 64 grados. Sí. No, creo que no. No me da eso, a ver cuánto me da. A ver los demás, todos los demás que tienen, o alguno otro que haya calculado, ¿qué onda? Ahí lo resolví yo y me da 13 con 27 grados Celsius, entonces estará bien. A mí me da 16,39. Ese me gusta. ¿Quieren subir las resoluciones? ¿Les pueden sacar una foto? No sé, ¿cómo se encuentran para poder compartir? ¿O no? Los que lo van resolviendo, así. Pruebo si puedo desde el teléfono, porque con la computadora es medio complicado. Bueno, y todos los demás, che, que no conozco, no nos conocemos, no tenemos el placer. Los demás integrantes de la clase, digo, a ver, los demás digo con quien no hemos hablado nunca, ¿no? Me refería. Si alguno quiere aportar algo, o si calculó algo, ¿están calculando también? ¿O ya lo hicieron? Me da que no me da olvidarme, pero no había hecho ecuación de calor antes, estoy indagando. Bueno, por eso estamos acá. Si alguno no hizo o no pudo ver los que yo hice, los que hicimos en clases, en verdad, bueno, por eso estamos acá. ¿Es cierto? Por ejemplo, para el caso A, ¿qué tenemos? Nos piden justamente el estado del recipiente B. En el B, ¿qué tengo? El hielo y el hierro. Lo primero que hay que ver es ver si se llega a derretir el hielo o no. Bueno, ¿cómo hacíamos eso? ¿Te acordás que habría que hacer? Acá tenemos los calores específicos. ¿Ven? Vamos a ponerlos bien acá. El calor específico del hielo. Lo primero que hice ahí es calcular cuánto calor tiene que brindar el hielo para llegar a cero. Claro. Y después calculé cuánto calor es necesario para derretir todo ese hielo. Bien, y bueno, hagámoslo entonces. Acá puse los dos calores, digamos, específicos. Y a ver, voy a poner los datos, o los vamos mirando de ahí los datos. Voy a achicar un poquitito, así puedo escribir. Ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo decías? A ver. El primero es El calor. Digamos que puede brindar el hielo El a 0 grados. El hielo, el calor que necesitaría el hielo para derretirse, para llegar a cero. Bueno, entonces vamos a poner calor del hielo, así, para ir desde menos 3 a 0, ¿así? Sí. Bien, y esto entonces, ¿cómo lo pones? Eso sería 300 gramos Sí. por 0,5 calorías sobre 0,55 vamos a tomar. calorías sobre grado centígrado por 0 más 3,15. Es el delta T, ¿no es cierto? O sea, lo que vas a hacer es... Yo tengo de 0,5. Sí, pero es 0,55. Bueno, viste que veníamos tomando 0,55 con la guía vieja. Estaba ese dato, entonces yo mantuve este dato. Acá dan 0,5, vaya a saber, no sé.
Espera que quiero terminar con esto. ¿Cómo sería temperatura final? 0 grados menos menos 3, ¿no? Claro, sí, 3,15. Bueno, redondeamos, ¿se acuerdan? A 273. Ahí está. Bueno, Y y eso entonces... me da 472,5 calorías. 472,5 calorías. Bueno, gramos con gramos se va, ¿no es cierto? Y los grados se van con estos grados de acá. Bueno, esto te da. Y entonces, ¿y el hierro? ¿Cuánto es capaz de entregar? Después, o sea, después de la parte del hielo, también calculé cuánto es necesario para derretirlo. Bueno, a ver, el calor que haría falta para ir de 0 grados a 0 grados. Entonces se toman 3 grados a 4,95 calorías. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da esto? ¿4? 4,95. Bueno, está bien. Dale, ¿y esto cuánto te da entonces? Eso yo puse 80 por 300. Claro, era 80 calorías por gramo por la masa, que son los 300 gramos, ¿no es cierto? Este es el calor latente de fusión. Y esto te da 8 por 3, 24, ¿no? 1, 2, 3. 24.000 calorías. Sí. Bien. Y entonces... Y ahora habría que ver el hierro lo que es capaz de entregar, ¿no? Sí. Vamos a poner acá, calor del hierro. Sería 10 gramos por 0,... Espera, a ver. Esto entra a 473, ¿no? O sea, vos lo que vas a hacer es llevarlo a... 9,85 grados centígrados. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Digo que, bueno, primero lo que hago es 10, que son los 10 gramos de hierro, por 0,11, que es el calor específico del hierro, por 0 menos 199,85, que sería la temperatura en la cual está el hierro. Claro, por eso, vos lo que estás haciendo es llevarlo a 0 grados, como que se fuera a 0 grados el hierro, estás suponiendo, Sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, entonces queda 10 gramos por el calor específico, y acá, o mejor dicho, estás calculando la energía total que es capaz de brindar el hierro si es que va a 0 grados, si es que termina en 0 grados. Bueno, ¿cuánto te da esto? ¿200 cuánto? 226. ¿Menos? Claro, ¿por qué menos? ¿226 qué? ¿Calorías? Sí. Bueno, acá queda claro qué cosa, que no le da, no le alcanza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este menos es porque cede hacia el hielo. Bueno, y evidentemente no le alcanza. Pero entonces el menos 226 hay que compararlo con el 495. Claro, a ver, digamos, 4,95 es para que el hielo vaya y esté a 0 grados, sin derretirse una sola gota, Sí. en una sola gota, ¿ok? Entonces, ni siquiera le alcanza. Entonces ahí queda claro que la temperatura va a estar acá, en el medio, ¿se entiende? Pero es necesario sacar Este. el calor de fusión. Claro, no. No, digamos que no. Pero bueno, yo estoy respetando lo que hizo el compañero, o sea, estoy siguiendo su criterio y está bien, digamos. ¿Está? Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿O qué hiciste? Guido? Si quisiera derretirlo, tiene que ser el calor del hierro tendría que ser mayor a la suma de cuesta de derretirlo más de No. Claro, porque si es mayor empieza a derretir algo, vamos a decir. O sea, no todo, algo. ¿Está claro? Claro. Una gotita, ponele. Claro. ¿Te acordás que hicimos un problema ya muy parecido a este? Quería hacer porque involucra dos temas, digamos. La parte de calorimetría y después la parte de transmisión del calor. Por eso, pero en verdad esto ya es conocido. Y aparte para hacer uno de la guía nueva también, para mostrar. Después dice, bueno, 300 gramos por 0,5.
300 gramos. Temperatura final más 3,15. Espera, vamos a plantear. O sea, vos lo que haces es plantear simplemente el... Claro, sumatoria de los calores tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora vos vas tranquilo a plantear el del hielo y este, ¿no es cierto? Y ya está, entre esos dos sale todo. Todo esto quiere decir el resultado, ¿no es cierto? Entonces, basándonos en este, vamos a poner que como ya lo tenés puesto acá, vamos a hacer así, o sea, vamos a poner, pero la temperatura genérica, ¿está bien? Que es la que quiero hallar. O sea, calor del hielo más el calor del hierro tiene que ser igual a 0. Entonces, el calor del hierro, vamos a plantear lo mismo que vos planteaste, pero acá vamos a plantear la temperatura genérica, ¿no es cierto? O sea, serían 300 gramos, 0,55 gramos, perdón, calorías, sobre gramos grados Celsius, por temperatura final de equilibrio, menos los menos 3 grados, que es esa es la temperatura a la cual entra, o que está, mejor dicho, el hielo. Y el hierro, fíjate, 10 gramos por 0,113, y acá otra vez, temperatura final de equilibrio, menos la temperatura a la que entra el hierro, que ustedes me dijeron que era 200 grados, ¿no? Que era 473 Kelvin, claro, son exactamente 200 grados. Bueno, y esto igual a 0. Entonces de acá despejamos la temperatura final de equilibrio. Haciendo las cuentas, se despeja de ahí. Sí, claro. Y suplir a las 495, entonces vos tenés que saber qué cantidad de masa de hielo se transformó en agua, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo lo planteás? ¿Cómo planteás esa cantidad de masa? O sea, que entra así con eso. Y después, ¿cómo lo haces jugar en esta ecuación de Y igual que le hicimos el problema de la otra vuelta, de la otra clase, ¿te acordás? ¿Vos estabas cuando hicimos ese problema? Creo que sí. Bueno, Sí. es igual, digamos. No era tan así, digamos. ¿No era tan como? No era tan así, digamos, tenía otra particularidad. Claro, porque el agua estaba a 0 grados, como que ya estaba ahí. ¿Cómo era el otro? A ver, ¿el agua estaba ya a 0 grados? Claro, te daba el dato que la temperatura final era 0 grados. Sí, digamos el hielo, el agua entraba a 5 grados. Sí, bueno, pero ¿y cuál es? Como que falta algo incógnito. A ver, vos estás diciendo que, supongamos, a ver si te entiendo. Vos estás suponiendo, o estás queriendo suponer que, por ejemplo, el hierro, ponele que haya más masa de hierro, lo que sea, la cuestión es que el hierro tiene mucha más energía, digamos, para entregar. ¿Te estoy entendiendo bien? Exacto. Bueno, ¿y qué pasa? Va a derretir el hielo y después va a elevar la temperatura del hielo. Del agua, mejor dicho, o sea, primero va a llevar el hielo a 0 grados, ¿sí? Va a ir, mira, escribo acá. Va a ir desde menos 3 al hielo, ¿no? Al hielo, espera que voy a borrar esto. ¿Qué le va a pasar al hielo? Al hielo, primero, ¿qué le va a pasar? Va a ir de menos 3 grados a 0 grados, ¿sí? Segundo, o sea, ¿qué es lo que le va a hacer el hierro al hielo, ¿no es cierto? Esto me estás planteando, ¿ok? Sí. Entonces, si el hierro tuviera... ¿Qué? ¿Qué? Que eso está claro, digamos, llevaría todo el hielo a 0 grados, pero una parte del hielo lo fundiría, digamos. Una parte, digamos, un cachito de masa del hielo lo fundiría. ¿Un cachito o todo? O sea, capaz que lo funde todo y capaz que eleva queda por ahí la composición final es hierro, el bloque de hierro con agua, ¿no es cierto? Digo, puede ser varias
pueden ser varias cuestiones. Claro, por eso te planteaba poner que el calor que sacamos de línea del hierro sea de menos 20, que no sea de 4,95, que sea 1000. Por ejemplo, por poner un número. Perdón, pero creo que ya entendí cómo se resolvería, capaz si te resuelvo sin un problema. Dale, te escuchamos. Yo creo que cuando vos calcularías la Q del hierro, al darte más que la del hielo, ese extra, vos sabés que para la del otro es 4,95. Todo ese que te sobra va a ser la Q del rendimiento para calcular esa masa. Pero no se trata de calcular la masa. Si calculas la masa, usás eso. Claro, yo pensé lo mismo, pero no tenés el delta T. Es que no importa, o sea, vos sabés que ese extra lo podés usar para, sabés que va a ser el otro turno, no hace falta tener el problema, va a seguir siendo tu única incógnita. La masa que te va a presentar una incógnita porque ya sabés en total cuál es la masa. Eso sí se entiende. No sé si estoy en lo correcto tampoco, ¿no? Vos hablas de la ecuación de calor igual a masa, de calor específico por el T. Ahí tenés el calor y tenés el calor y la masa. Claro, esas dos uno estaría usando para calcular el T, pero digo, vos estás diciendo, en el caso de que supere, vos tenés que tener en cuenta la otra, la de lambda por la masa. No, lambda L por la masa. No tengo la ley. Calor específico, el calor latente de fusión, por ejemplo, el de fusión. Claro, entonces vos ya tendrías eso, ¿entendés? No hace falta que claro, vos ya sabías que lo que te sobra es eso. Entonces seguirías teniendo una sola incógnita que es el delta T. Sí, ahí sí, en este caso sí, porque sacaste con esa la base. No, sí, está bien. Claro, yo creo que es así. No sé si me expliqué bien. Sí. Yo creo que los estoy escuchando para poder ir siguiéndolos. A vos, Federico, Joaquín, te está contestando. ¿Le estás entendiendo, Joaquín? O sea, ¿entendés lo que te plantea Joaquín, Federico? Sí, yo ya lo entendí, quiero saber si está bien. Claro, pero por eso, vamos a repetir para toda la clase. Esto es lo primero que pasaría, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Porque yo quiero, para no equivocarnos, no quiero suponer cosas que vos no dijiste. Entonces, vos lo que estás diciendo, ¿cuál es tu hipótesis, Federico? Que estás planteando el supuesto caso de que el hierro derrita, o sea, que no quede en negativa la temperatura, sino que derrita un cacho de hielo o todo. ¿Eso estás planteando vos? Un cacho. Un cacho de hielo. O sea, una parte. O sea que de estos 300 gramos, ponele que derrita solo 100. Ponele. Y que te queden los otros 200 en cero. Eso querés decir. Por ejemplo, esto hecho agua a 0 grados. Y, o sea, el estado final del sistema sería más 200 gramos sólido a 0 grados, algo así. Sí, no sé si el agua estaría a 0 grados, eso no. Y no, eso sí, ahí te lo pregunto yo. Te digo, ¿podría no estarlo? Esta es una pregunta que te hago. Ahora te apuro yo. Y no, bueno, es por eso. Claro. Por eso te corrí yo, te retruqué, como se suele decir, o te apuré, digamos, por eso. Cuando vos planteás eso, Federico, entonces, pero ahora Joaquín te salió a ayudar ahí o se metió ahí a contestar y bueno, claro, ya está. Porque el agua tiene mayor calor específico, ¿no? Tiene 1 y no 0,55. No. Es por sea distinta la temperatura porque el agua puede llegar a ser más fácil de calentar que el hielo hundirse. Entonces vos quizás podés tener... No, ya entiendo lo que decís. Sí, no, pero escúchame, Federico, hay algo fundamental acá que se llama equilibrio térmico. Acá, o sea, el equilibrio térmico se establece, no es que
¿Entendés? No puede haber dentro del mismo recipiente un gradiente de temperatura y que las cosas estén a distinta temperatura. No. Si justamente el recipiente es adiabático, aunque tarde mucho tiempo, fíjate que no estamos pensando o preocupándonos de los tiempos. Es como que le damos tiempo para que la cosa alcance el equilibrio, pero el equilibrio térmico se alcanza por el principio cero, o sea, al principio de la termodinámica. Que tuvimos una rueda que yo cuando planteé, viste que dijimos que el delta T había que jugarlo, no se repitió por completo, el delta T ya sabés cuál es, pero ya sabés que la temperatura final, ahí lo planteo yo también. Sabés que no sabés el delta T, porque sabés que si no se termina de derretir, la temperatura final va a ser 0 grados. Claro, eso sí, seguro. Por eso yo iba paso a paso, no había llegado a ese punto todavía. Por eso, hasta acá, entonces, ¿queda claro, Federico, tu duda? ¿Está claro el tema de esta? Yo quería pasar esto para abajo, pero si vos... Sí, ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos con el ejercicio. Esta parte ya está, parte B. Bueno, pero está bien, si estamos... Es el interés por compartir lo que dicen. Dale. A ver, Marcelo. Pero, porque a vos te está dando 13,17. Exactamente. Pero no es la temperatura, es la que decía Sofía, che. Bueno, ahora lo corregiremos si no es. Yo me conecté con ustedes, pero no sé cómo compartir la pantalla. Le saqué una foto. Creo que no se puede compartir la pantalla del celu. Ah, ok. Vamos a intentar la computadora. Acá está. Esto es lo que hizo Marcelo. A ver. Lo que yo planteé fue que todo el libro se fundía y que también se calentaba un poco más. Sí. Para plantear algo para empezar. O sea, lo supuse. Claro, vos acá lo que estás poniendo es, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me estaba fijando y lo que tengo de distinto es cuando él pone 165 calorías sobre grados centígrados y le suma la temperatura de equilibrio. Yo esa parte... ¿Acá? ¿Esta? Esta, yo los 3 grados los tengo 0 más 3 grados, porque esa es la parte que pasa del líquido, es el hielo, entonces no lleva la temperatura. Eso es lo único que tengo distinto. Claro, yo también lo... Claro, acá está el tema. Es correcto. ¿Se entiende por qué? Entonces, ¿lo corregimos? A ver si puedo corregirlo. Sí, acá. Ahí está, ¿eh? Claro. ¿Ven cómo estamos estudiando entre todos? Mirá qué bien. Lo hacen ustedes, eso es lo bueno, que entre ustedes se están contestando y estamos generando esto. Bueno, entonces, ¿acá qué pongo entonces, Sofía? Sería 0 menos menos 3, ¿no es cierto? Claro, 0 menos menos 3. Entonces acá, todo lo demás, chicos, ¿están viendo cómo estamos resolviendo acá? ¿Se va entendiendo los demás? ¿Van siguiendo esto o no? ¿Cómo vamos? Más o menos con el tema de asumir, o sea, no sé si está bien asumir o no, que derrite todo el hielo. Espera que no tengo lugar acá. Espera, ¿por qué no? No sé eso. A ver, espérate que voy a corregir acá. Estos son 400 por la temperatura final de equilibrio, menos los 3009 por 4 son 3600. Bueno, él no lo puso acá, pero después es 1,1 por la temperatura final de equilibrio que te va a dar acá, los 200 por 1,1. ¿Está? Ahí estamos. Hicieron el C. Toda la clase, los demás entendieron el procedimiento, ¿se entiende esto? ¿Ven? Acá está la cuestión. 1, 2, 3, 4, 5 igual a 0. ¿Está? Considerar los 5 calores. Sí, perfecto. Es lo mismo tomando la temperatura inicial de la primera mezcla en menos 1,67. Sí, a ver, en teoría se podría, porque en definitiva esto es adiabático y después cuando lo conectás va a entrar en equilibrio térmico con el A, ¿sí? Y se va a hallar justamente la temperatura final de equilibrio. Claro. ¿Sí? Sí, como vemos acá, fíjense, se podría hacer del recipiente de la izquierda, que está el agua a 90 grados, va a pasar calor, a
al recipiente de la derecha, que está a menos 1,67 grados. Y sí, tranquilamente se podría plantear de esta manera, con las temperaturas de menos 1,67 en todo lo que respecta a la derecha, y poniendo acá, ven todos estos calores. Este es el calor del agua, puse en rojo, que es el que va a brindar calor, o sea, va a ceder calor hacia el recipiente de la derecha. Este es el calor del hierro, que se encuentra ya a menos 1,67 y va a terminar subiendo su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Este es el calor del hielo, que va a ir desde menos 1,67 grados a 0 grados, a través del calor específico, que es 0,55. Luego está el calor del hielo para ir de sólido a líquido, el calor latente de fusión, 80 calorías, lo hice todo sin unidades, se habrán dado cuenta, 80 calorías por gramo por los 300 gramos de hielo. Y luego el calor del agua, porque este hielo se convirtió en agua, ¿no es cierto?, para ir desde los 0 grados, ni bien ya licuadita, toda liquidita a 0 grados, hasta la temperatura final de equilibrio. Igualamos a 0, despejamos y nos da el mismo resultado. Pero bueno, yo lo plantearía mejor así, porque uno puede llegar a arrastrar errores, ¿sí? Yo creo que lo mejor es hacerlo directamente, como si se conecta preparado, listo ya, y entra todo a estar en contacto con el cobre, ¿se entiende? Sí, aparte si hiciste manejar ya no sé, claro. Sí, no, por eso. Bueno, el punto C. Estime un orden de magnitud para el tiempo mínimo que lleva a alcanzar el equilibrio, sabiendo que la conductividad térmica del cobre vale 0,92 calorías sobre grados Celsius por segundo por centímetro. Yo lo hice, me quedó algo. ¿Cómo cuánto? El tiempo final 139,35. Bueno, dale, ¿querés compartirnos cómo lo hiciste? ¿Pudiste hacerlo con la compu? O si no, podés mandar... No, lo hice en el papel y le había sacado foto al otro, pero no entendería mucho cómo compartir pantalla. Si querés le digo lo que estoy haciendo y lo puedes copiar. Bueno, dale, a ver. Saqué el calor primero con la masa de A del tubo de cobre, entonces tomé la temperatura Lo ideal, vos no podés y no la podés mandar por mail, o si no, bueno, lo puedo hacer yo, si no, porque por ahí se tarda un montón por ahí si no te entiendo, vos escribiendo y todo eso, digo. te la puedo mandar en mail si quieres y te la puedo compartir la foto. No sé si le sirve. Sí, vos en verdad te lo podrías mandar a vos misma y abrirlo con la PC, ¿o no? Digo. ¿O no? ¿Cómo? Vos te la podrías mandar a vos misma, digamos, o si tenés algún sistema de Dropbox y poder abrir tu foto desde tu propia PC. Vos no tenés Dropbox o Google Drive o algo de eso, porque de esa manera lo que vos sacás con el celular lo podés tener instantáneamente en la PC. ¿Entendés? Sin tener la necesidad de mandarlo por mail. Digo, te cuento de paso, si no, le podés preguntar a algún compañero que te... Sí, lo tengo. Sí, ahora lo... Entonces podés mandar la foto ahí y ya la tenés en la PC. Y una vez que la tenés en la PC, sabés cómo compartirlo con este sistema de Meet, ¿verdad? Ahí estoy buscando el... Estimar un orden de magnitud para el tiempo mínimo que lleva a alcanzar el equilibrio, sabiendo que la conductividad térmica, o sea, ¿qué quiere decir alcanzar el equilibrio? Fíjense que de pronto se abre la compuerta o se conecta la barra de cobre y se pone en contacto, digamos, los dos recipientes, el A y el B, a través de la barra de cobre, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce, como te dan las características de la barra, ven que acá te dicen 5 centímetros y 2 cuadrados y 2 centímetros, o sea que la barrita de cobre es una cosa así, ¿no es cierto? Donde tiene 2 centímetros y estos son los 5 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ni bien se ponen en contacto, se va a transferir energía a través del cobre. El calor total transferido por conducción entre los recipientes, ¿quién vendría a ser? El Q, vamos a poner el calor total transferido al calor específico del agua por la masa del agua. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, ¿pudiste, Sofía? ¿Me escucha? Sí, ahí lo comparto y me dice si se ve. Bueno, dale. Bueno, haciendo esta cuenta,
Ahí está, se ve media... Ahora le hago un copy y lo pongo. Voy a terminar de poner esto. A mí me dan 29.272. Yo ahí lo veo. ¿Los compañeros, los demás lo ven? ¿Lo llegan a ver? Es O... que si la saco con flash no sale el lápiz, por eso. Ah, bueno, pero yo acá lo voy viendo. A ver, acá que pusiste, está bien, 90. A ver. Bueno, acá lo que vos estás poniendo acá es lo que... Los 400 por 1 por 90 menos 16,50. Acá pusiste 90. 29.000, ¿ves? Acá. Es como yo había puesto acá. Claro, porque te da... Está bien, vos ya lo pusiste en 90 porque está en grados. Yo acá lo puse en verdad en Kelvin, que en verdad no tengo que poner Kelvin acá, sino que pongo las unidades después allá. Ahí está. Está bien. Y después pones H. ¿Todos lo ven o lo escribo acá, chicos? ¿Llegan a ver lo que puso Sofía? Sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, ¿ven? Entonces, Sí. después ella acá, ¿ven? Lo que está haciendo es poniendo la expresión de conducción del calor a través de un material sólido, ¿ven? Del paralelepípedo ese de la barra. Dice, tomo como unidad la... ¿Qué pusiste acá que no se lee? Y no te entiendo lo que dice acá, Sofía. Inicial la temperatura de B en Claro. el equilibrio la daba menos. Sí. Ah, está bien. Y como... Final, la temperatura de A. Ya, perfecto. Bien, entonces acá reemplazas por los valores, ven 0,92, etcétera, etcétera. Planteas acá el delta T, ¿no es cierto? Entre los 90 y menos 1,62, entonces menos con menos más, te da 91 y pico. Bueno, y en definitiva, hallás este flujo calorífico, ¿no es cierto? 210 calorías por segundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces después, por último, ¿qué decís? ¿Qué decís acá? ¿Relación o dice? Sí, relación. Claro, entre H y Q, ¿no es cierto? Si se acuerdan, H, ¿a qué era igual? A Q sobre el delta T, ¿no es cierto? ¿Quedó claro para todos? No, yo no, profe. Yo lo que no entiendo es la ecuación de transferencia de calor, porque se toma solamente 400 gramos de calor. Entonces Q sobre H, no. Yo que puse, gracias, claro. Esto va para allá y esto para acá, perfecto. Bien, lo que vos planteás, lo que vos estás preguntando es por qué se está tomando los 400, los 400 gramos del agua. Sí, ¿por qué los 400 en el recipiente A? Y porque yo te pregunto, ¿quién es el recipiente que está a mayor temperatura? ¿El A? Pero ¿estás convencido de lo que me estás contestando o no? O sea, acá tenés, mirá, ¿ves? Acá tenés. ¿Quiénes de estos dos? ¿Ves? El que está a mayor temperatura, como bien me había dicho Federico antes, que yo había puesto para allá, es al revés justamente, es el A, digamos, ¿sí? El calor se va a transferir así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía, hasta que se halle el equilibrio térmico, toda la energía va a fluir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, por eso se toma la temperatura, la masa del agua a 400, que son los 400 gramos, por el calor específico del agua. ¿Dónde está? Vamos abajo, acá. Por eso es que ella toma los 400 por el calor específico del agua y este delta T. ¿Que quién es este delta T? Fíjate, los 90 grados, ¿a qué corresponde? A la temperatura justamente a esto. Esto es lo mismo que 90 grados, es 273, ¿no es cierto? 7 más 9, 6. O sea, esto es, digamos, 273 más 90. ¿Ves? Te da 363. O sea, en otras palabras, esto significa 90 grados. ¿Ok? Esto es igual a 90 grados. ¿Está? Ponemos así. Los 363 Kelvin son 90 grados. Por lo tanto, esto está a mucho mayor temperatura, o sea, el calor va a fluir de izquierda a derecha. ¿Estamos? Bueno, ¿quedó claro eso? ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una. Al igual que lo hicimos con el agua, podríamos hacer todo lo mismo, pero con
sí o sí tenemos que hacerlo en el agua. Pero ¿qué cosa querrías plantear con el hielo? No entiendo. Al igual que planteamos la fórmula de cantidad de calor y después del flujo prolífico, para la parte del agua podemos hacer lo mismo con el hielo y que puede quedar la misma relación porque son iguales. No, ¿qué son iguales? No, ¿qué cosas son iguales? El tema de no porque si planteamos habíamos planteado la cantidad de calor que va a tener el agua al pasar, al hacer ese paso de temperatura. Y después Sí. lo mismo con la H, todo para el agua. Y después calculamos esa relación para sacar el delta T, ¿no? Sí, acá está, espera que voy por abajo. Claro. Acá. No podríamos hacer lo mismo calculando la cantidad de calor del hielo con la H del hielo y después hacer la misma relación que ya le da el mismo número. Pero, a ver. Es que pasa que vos del otro lado es más fácil. Sí, se debería poder. Pasa que igual el signo va a ser distinto, ¿no? O sea, en el módulo va a ser lo mismo. Lo que el agua cede para allá es lo que el hielo recibe para acá. ¿Está bien? O sea, eso está claro. El calor cedido por el agua es el calor que recibe el hielo. ¿Está bien? Eso no cabe duda. A través de la barra. ¿Está bien? Ahora, es más fácil plantearlo del lado del agua porque del otro lado tenés el hierro también. Y tenés hielo y hierro en distintos estados y en equilibrio, están en equilibrio térmico, tal que están a menos 1,60 y no sé cuántos, acá, menos 1,67 grados, ¿no es cierto? Pero me parece más sencillo plantearlo desde el lado del agua, ¿se entiende o no? Sí. Yo solamente quería hacer si era lo mismo para entender bien el tema. Sí, quería saber eso. Sí, vos acá tenés un recipiente, acá tenés el otro, y el calor va a fluir así. Entonces vos ya sabés, sabiendo el delta T que hay entre los dos, o sea, ¿ves? Entre este y este, vos vas a saber vas a saber cuánto va a ser la energía en definitiva transferida por la barra de hielo hasta que se alcance el equilibrio térmico. Viste que dice el tiempo mínimo hasta que se alcance. En verdad acá hay ecuaciones diferenciales, pero bueno, se está estimando, ¿no? Se está haciendo como un promedio, digamos, se está considerando, ves que dice el mínimo, estima un orden de magnitud para el tiempo mínimo que lleva a alcanzar el equilibrio térmico. Okay. Entonces, lo que se plantea es de esta manera. Claro. Bueno, perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, entonces quedó claro, digamos, este tema. Yo tengo una consulta con las temperaturas. Entendí todo, pero no entiendo por qué se toma temperatura final tanto en el calor como en el flujo. Toma temperatura final, o sea, la toma invertida realmente. Como final de 20 grados, como inicial de equilibrio. No, bueno, porque debe haber sacado. Porque no le puso. ¿Dónde? ¿Acá decís vos? Sí. Está bien, bueno, lo consideró, está bien. Lo puso al revés, o sea, es un calor en verdad. A ver, tendría que ser negativo el calor, pero bueno, es el signo nada más, ¿está claro? Sí, ella lo que él está diciendo es que tendría que ser temperatura final menos la temperatura inicial, y la final son los 16,59 y la inicial son los 90 grados, ¿sí? Así, entonces esto va a ser menor a 0 y por ende el calor, está bien, no está mal la observación, el calor es cedido por el H2O. O sea, este calor cedido va a ser menor a 0. Por eso es que es cedido. ¿Está? Está bien. Si lo quieren poner así, es lo correcto, ¿sí? ¿Está? Después, obviamente, se toma en módulo para hacer esta cuenta que puse acá, porque, bueno, no tiene sentido tener un negativo, ¿se entiende? En el tema del flujo, ¿ok? Bien, lo que les quería comentar, a ver, como para que tengan claro esto y les quede más claro, es lo siguiente. A ver, el máximo de transferencia, o sea, el máximo valor de transferencia de calor por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, el delta Q, se debería escribir así, el delta Q
a delta T, a dt, es más expresión, habría que tomar la expresión diferencial, que se pone así, porque no es una diferencial total exacta, el calor, a dt, esto máximo, ¿sí? Esto se puede calcular como el delta T máximo, que es el que planteamos, dividido la resistencia térmica, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que el máximo valor de transferencia de calor por la unidad de tiempo se produce en el instante inicial, ¿sí? Cuando la diferencia de la temperatura entre los recipientes es máxima. Por eso es que lo ponemos de esta forma que está acá, ¿sí? Bien, asumimos entonces que en ese instante la temperatura del recinto B es la obtenida para la mezcla diabática, que es lo que es, o sea, los menos 1,67 grados, ¿sí? Ahora, otro detalle, la curva de calentamiento, ¿sí? O enfriamiento, digamos, de los recipientes, en verdad es exponencial. Y el tiempo, ¿no es cierto?, que se tardaría para alcanzar el equilibrio térmico, en teoría tiende a infinito, ¿está bien? Porque si es una exponencial, pero obviamente ya sabemos que cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Capacitores, o bueno, cuando estudiamos ecuaciones diferencial, cuando vimos el proceso de carga de un capacitor o descarga, ¿se acuerdan? Era una ecuación diferencial de variables separables. Bueno, entonces había un tiempo, ¿se acuerdan? De los tau. O sea, es evidente que hay tiempos menores en el que se alcanza prácticamente el equilibrio. Bueno, acá se está haciendo esa suposición que yo les decía, ¿sí? Entonces, si asumimos que la velocidad de transferencia del calor máxima calculada se mantuviera constante en el tiempo, entonces se puede evaluar, digamos, un orden de magnitud haciendo como hicimos recién, o sea, haciendo el calor dividido la variación justamente de calor, o sea, de H, dividido H, lo que hicimos acá. Simplemente eso. Pero saber que, bueno, es todo un proceso exponencial. Bueno, creo que quedó. Es un problema sencillo, digamos, no es gran. Fíjense que, bueno, ella lo pudo calcular así, está muy bien. Antes Marcelo también lo calculó acá, con este detalle, pero está muy bien planteado. Y básicamente la primera parte la han sacado varios también. Así. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver termodinámica. Acá lo tenemos un poquito armado y después vamos a hacer unos cuadritos y bueno. La primera parte va a ser más bien teórica. Vamos a sentar conceptos, digamos, y convenciones, y luego vamos a ver ya cosas más prácticas, ¿sí? Bueno, ¿se escucha bien? ¿Estamos? ¿Largamos? Sí, perfecto. Perfecto. 10 puntos. Bien. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Bueno, acá vamos a ir repasando. Dice, la termodinámica trata fundamentalmente de las transformaciones del calor en trabajo mecánico y viceversa, entre los sistemas y el entorno que los rodea. Puse acá, se sabe que la base real para la equivalencia entre el calor y la energía dinámica debe buscarse en la interpretación cinética, la cual reduce todos los fenómenos térmicos a los movimientos desordenados de átomos y moléculas. Ahora bien, el estudio del calor debe considerarse como una rama particular, yo puse acá, de la mecánica. La mecánica de un conjunto tan enorme de partículas, átomos y moléculas que la descripción detallada del estado y movimiento carece de importancia, ¿sí? Y solo deben considerarse las propiedades en promedio de un gran número. Claro, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, si nosotros vamos a considerar, que es un poco lo que dijimos en la primera clase de calor, ¿no? Los átomos y moléculas, particularmente todos los movimientos interatómicos, ahí las velocidades y las posiciones, no tiene sentido. Entonces, lo que tiene sentido para nosotros, digamos, es tomar un modelo donde se considera el promedio de un gran número de partículas. Bueno, la rama justamente de la mecánica conocida como mecánica, la rama que estudia esto es la conocida como mecánica estadística.
la cual se desarrolló fundamentalmente a través de los trabajos de Maxwell, Boltzmann y Gibbs. Y a través de los estudios de ellos, bueno, se condujo justamente a una adecuada comprensión de las leyes fundamentales de la termodinámica. Nosotros no vamos a entrar en todo eso porque justamente hay materias que se llaman termodinámica 1, termodinámica 2, ¿no es cierto? Otras especialidades, depende, los mecánicos, los químicos seguramente tienen termodinámica, la materia termodinámica, y algunos creo que tienen más de una, ¿sí? Nosotros acá en Física 2 vamos a ver muy básicamente, ¿no es cierto?, lo que es primer principio de la termodinámica y segundo principio incluso. Por el segundo principio, recuerden que lo dije hace un rato, nosotros no vamos a ver lo que es entropía, y justamente, bueno, explicar el segundo principio sin explicar entropía, si bien se puede entender, pero bueno, tiene mucha más riqueza de la otra manera, ¿no es cierto? En la mecánica, volviendo a la mecánica, el estado de un sistema en un instante dado queda completamente definido si se conociesen la posición y las velocidades de cada masa puntual del sistema, ¿okay? Esto significa que para especificar el estado de un sistema compuesto por n masas puntuales, habrá que conocer 6 por n variables. Esto tiene que ver con los grados de libertad, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, x y z, las 6 posiciones, ¿ok? Bueno, nada, esto es para que entendamos cómo vendría la cosa. Sin embargo, en nuestro caso va a ser todo mucho más simple. Fíjense, en termodinámica se introduce un concepto diferente y mucho más simple, ya que si no, sería inconveniente utilizar la definición dinámica de estado, ya que todos los sistemas con que se trabaja en termodinámica contienen un gran número de masas puntuales. Por esto que se utilizará un criterio macro, ¿tá? Macroscópico. ¿Qué es lo que venimos diciendo desde el principio que estudiamos calor? ¿Se acuerdan? Bueno, no importa, lo dejamos así. Bueno, primera ley de la termodinámica. La primera ley es esencialmente la forma del principio de conservación de la energía para sistemas termodinámicos. Es eso, establece y enuncia de alguna manera el principio de conservación de la energía. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver. Puede ser expresada dejando establecido que la variación de la energía de un sistema durante una transformación, cualquiera, es igual a la suma, vamos a poner, es igual después lo vamos a poner en fórmula, pero a la suma de la energía que el sistema recibe del medio circundante, o bien su entorno. Ahora vamos a definir al sistema y a su entorno. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es energía del sistema? Es la primera pregunta que nos surge. Y ¿qué es energía que el sistema recibe de su entorno? ¿Ok? Entonces, en sistemas conservativos puramente mecánicos, otra vez hacemos analogía con la mecánica, la energía es igual a la suma de las energías cinética y potencial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esto de Física 1? Y por lo tanto, es una función del estado dinámico del sistema, porque conocer el estado dinámico es equivalente a conocer las posiciones y las velocidades de todas las masas puntuales del sistema. ¿Tá? Si sobre este sistema no actúan fuerzas externas, entonces la energía permanece constante. Nada nuevo hasta ahora, ¿no? Lo que venimos diciendo es simplemente un repaso. Ahora bien, este grafiquito que tenemos acá, nosotros ya lo conocemos porque yo ya lo hice, ¿no es cierto? Ya lo mostramos. Es lo mismo que la otra vez. Acá tenemos a un sistema, acá tenemos la frontera del sistema, la cual tiene que quedar bien definido, y decimos que el calor que el sistema adquiere o recibe o absorbe, son todas sinónimos, ¿no? Va a ser mayor que 0. Por el contrario, si el sistema cediera calor hacia su entorno, si cede, el calor es negativo. Con el trabajo pasa lo siguiente: si el sistema realiza trabajo sobre su entorno, el trabajo va a ser positivo, y si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, va a ser considerado negativo. Después, hoy mismo vamos a ver el tema de la convención esta. Antes, la primera vez que vimos este cuadrito, o este dibujo, digamos, esta figura de esta convención, yo les había dicho también que después lo íbamos a justificar. Bueno, hoy vamos a justificar esto. De alguna manera, ¿no? Porque en verdad es un tema de convención. Vamos a plantear lo que es el trabajo en un pistón, bueno, más abajo. Bueno, convención de signos para el calor Q y el trabajo W. Ya lo explicamos acá. Dice, un sistema termodinámico,
es una región del espacio tridimensional o una cantidad de materia delimitada por una superficie arbitraria. Por ejemplo, esto que está acá. La frontera puede ser real o imaginaria. Puede hallarse en reposo o en movimiento y puede variar de tamaño o forma. Estamos definiendo sistema en general. Lo que se halla fuera de la frontera del sistema se llama entorno. Así de simple. Bien. Y obviamente el entorno interactúa con el sistema. Es fundamental para cualquier análisis termodinámico determinar quién es quién, o sea, quién es el sistema, la frontera y el entorno. ¿Estamos? Una vez elegido un sistema para su análisis, en adelante se lo puede describir en función de sus propiedades, que son características independientes de la historia del sistema. Por lo general, el valor de una propiedad es directamente medible, o sea, se puede medir. Ejemplos de propiedades son, por ejemplo, las que vamos a usar nosotros básicamente, son la presión, la temperatura, el volumen y la masa. ¿Ven? Lo puse así en subrayado o resaltado. También, bueno, tenemos la conductividad eléctrica, el coeficiente de dilatación térmica, cosas que hemos visto también, o que al menos mencionamos ya en lo que va del curso. El estado de un sistema es la condición del sistema descrita por el valor de sus propiedades. Por lo tanto, fíjense, la ecuación de estado del sistema va a ser una función de la presión, volumen, temperatura y masa, o número de moles, que es n, igual a 0. Bien, el estado de un sistema queda completamente determinado por cualesquiera dos de las tres variables, presión, temperatura y volumen. Asumimos que, bueno, el número de moles, si lo mantenemos constante, ¿no? A menudo es conveniente representar gráficamente estas dos cantidades en un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, un punto en el plano PB. También hay otro tipo de planos donde se puede caracterizar o representar evoluciones, ¿no? Pero por lo general usamos el PB, presión, volumen, ¿ok? Bueno, entonces, un punto en el plano definirá así un estado del sistema, ¿ok? Ahora bien, las propiedades solo están definidas cuando el sistema se halla en equilibrio. Esto es algo importante también. Por esto, la termodinámica clásica hace énfasis en los estados de equilibrio y en los cambios desde un estado a otro, ¿ok? O evoluciones. Entonces, en un sistema aislado, en equilibrio, el estado macroscópico no cambia con el tiempo, ¿ok? Ahora vemos el equilibrio de un sistema. Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, acá hay una definición, si no es capaz de experimentar un cambio finito espontáneo hasta otro estado sin un cambio finito de su entorno. ¿Tá? O sea, si el sistema no experimenta ningún cambio finito, espontáneo, hasta otro estado, sin un cambio finito de su entorno. O sea que si cambiase el entorno, podría cambiar el sistema. Pero mientras no haya esos cambios, entonces se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico. ¿Tá? Por lo tanto, un sistema que se halla en equilibrio estable no puede cambiar su estado sin una interacción con... Bueno, lo que acabo de decir. Pues, lo que está. Para ello deberán estar presentes todas estas formas de equilibrio. A ver, esto es importante entender que, bueno, el equilibrio de un sistema queda determinado si está en equilibrio térmico, en equilibrio mecánico, en equilibrio de fases y en equilibrio químico. ¿Qué es cada cosa? Bueno, acá más o menos rápidamente se explica. Si es equilibrio térmico, ya lo sabemos, temperatura uniforme en todo el sistema. Ya sabemos eso. Equilibrio mecánico, bueno, implica igualdad de fuerzas en todos los puntos en ausencia de un efecto gravitatorio, ¿no? Equilibrio de fases, bueno, hace referencia a la ausencia de cualquier transferencia neta de una o más especies químicas de una fase a otra en un sistema multifásico. Bueno. Y químico, se mantiene constante la masa de cada sustancia que forma el sistema o bien la composición. Bueno, a esta, después ponemos, si el equilibrio químico está asegurado, entonces la ecuación de estado del sistema se reducirá a la función de PB y T. ¿Se acuerdan que antes era PB, T y N? Número de moles, pero como acabamos de explicarlo, el tema químico, se mantiene constante la masa, entonces simplemente se reduce a esta ecuación de estado. Y dice, a esta se la llama también variables de estado. Variables de estado, ya que sus valores están asociados a un estado del sistema. Vamos a considerar con frecuencia las transformaciones, ¿sí?, que un sistema experimenta desde un estado inicial hasta otro final.
pasando por una sucesión continua de estados intermedios. Estas transformaciones, también llamadas evoluciones, o procesos, me van a escuchar a mí decir una u otra forma, ¿sí? Llamarlas de distinta manera, se llevan a cabo mediante caminos desde un punto hasta otro en el diagrama cartesiano, estado inicial y estado final respectivo. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, a ver acá. Reversibilidad de las transformaciones. Esto es otro concepto importante. Se dice que una transformación es reversible cuando los sucesivos estados de la transformación difieren de los estados de equilibrio en cantidades infinitesimales. En la práctica esto se logra variando muy lentamente las condiciones externas para así permitir que el sistema se ajuste gradualmente a las nuevas condiciones. Ahora voy a explicar un poquito más o menos cómo sería esto. Por ejemplo, acá tenemos un sistema donde hay un gas, ¿no es cierto?, confinado acá dentro de este cilindro, donde acá hay un émbolo móvil, ¿sí? ¿Todo el mundo entiende esto? Es como si fuera, imagínense, si no, una jeringa. ¿Vieron una jeringa? Bueno, no es lo mismo, porque esto es otra cosa, pero el sistema del émbolo de una jeringa, ¿vieron? Que se desliza, bueno. Como para dar una idea, porque nada que ver, en la jeringa hay rozamiento, todo, acá se supone que no, porque si no se pierde energía ahí en el roce, ¿está? En los costados. Era simplemente para dar una idea si alguno no entendía este gráfico. Bueno, entonces dice, escribimos acá, moviendo lentamente hacia arriba el émbolo, por ejemplo, lograremos producir una expansión reversible del gas. Muy lentamente lo vamos corriendo, levantando nosotros, y el gas obviamente se va a expandir. Recuerden que el gas ocupa el volumen donde se encuentra. Si en cambio lo desplazáramos bruscamente, se formarían corrientes en la masa gaseosa en expansión y los estados intermedios dejarían de ser estado de equilibrio. ¿Se entiende esto de por qué hay que hacerlo muy lentamente si es que quiero lograr la reversibilidad? ¿Tá? Si no, puedo pasar de un estado a otro, pero ya no va a ser reversible. O sea, no puedo volver por el mismo camino en el que fui. ¿Tá? Entonces, al ser... Tengo una pregunta. Sí. Que no sea reversible, ¿qué significa? ¿Que no va a volver al mismo estado en el que estaba al principio? Claro, que no puedo volver por el mismo camino, digamos. Si yo salí de acá... O sea, va a ser distinto. O sea, íntimamente distinto a lo que era antes. Claro, fíjate, ahora vas a ver. Si yo voy desde A hasta B, digamos, ¿no? Por una trayectoria que en verdad... Esto no es una trayectoria física, sino es evolución paso a paso. Ahora vas a ver cuando yo ponga los distintos casos de evoluciones, pero digo, si yo muevo bruscamente el pistón no voy a poder reproducir todos estos estados por donde fui pasando a la ida, digamos. Si yo voy despacito y de golpe muevo bruscamente, no puedo volver. ¿Se entiende? O por ejemplo, lo tengo en una posición inicial, volumen inicial, presión inicial, ¿no es cierto? Temperatura inicial, y de golpe lo muevo rápido y obviamente voy a alcanzar el equilibrio en estado B, pero no sé por dónde fui. ¿Entendés? No sé si... Ok, o sea que punto A y punto B siguen siendo los mismos, lo único que cambia es la trayectoria. Claro, la trayectoria de en verdad de la evolución, los puntos intermedios. Si yo voy, por ejemplo, ya vamos a ver luego, si voy una evolución a presión constante, supongamos que esto es PB, ¿no? Y la presión es constante, entonces voy un estado tras otro, voy despacito, por ejemplo, voy variando el volumen de A, o ponerle volumen inicial, volumen final, ¿no es cierto? Y yo voy variando despacito el pistón, vaya a saber si o lo voy calentando y voy permitiendo que muy despacito se vaya expandiendo, ¿ven? De forma tal que le meto un manómetro y voy viendo la presión. ¿Se entiende? Y la estoy manteniendo constante. Entonces voy liberando de a poquito esto, lo voy soltando de forma tal que permito que el gas se vaya expandiendo, pero a presión constante, ¿ves? Entonces, si quisiera volver para atrás, esto va así, ¿no? Del estado A al estado B. Si yo quiero volver para atrás, bueno, podría hacerlo porque yo tengo la sucesión de estados uno al lado del otro, ¿se entiende? Por supuesto, volviendo también despacito, ¿no? En cambio, si yo varío bruscamente y paso de A a B, qué sé yo, si fue por allá, por acá, ¿se entiende? No se sabe cómo fue la energía, cómo varió.
¿Está? ¿Se entendió más o menos? Perfecto. Bueno, Perfecto. nada. Entonces dice, al ser la transformación de AB reversible, podremos llevar nuevamente a nuestro sistema desde el estado B hacia el A, o sea, al revés, por medio de la transformación inversa, pasando por la misma sucesión de estados intermedios, pero en orden inverso a la original. Bueno, en la realidad no existen evoluciones reales reversibles, obvio. Ahora van a ver, bueno, ¿por qué? La más cercana a una evolución reversible que hay es una evolución cuasi estática. Se va a usar esta palabra en la guía, van a ver en los problemas cuando se dice, bueno, cuasi estáticamente. Cuasi es de casi. Estática es, obviamente la palabra lo dice, en la que los estados intermedios son muy próximos al equilibrio. ¿Está? Bien, miren ahora. Acá tenemos la archiconocida ecuación de estado del gas ideal, ¿no es cierto? Que es esta que está acá. PV igual a nRT. Bueno, ¿cómo se obtiene esta ecuación? Bueno, esta ecuación se obtiene... No vamos a ver la deducción exacta porque no tiene mucho sentido, pero sí comentar un poquito en general cómo es esto. Por supuesto, las variables que están en juego y constantes son P, presión, D, volumen, N es el número de moles que se obtienen, por ejemplo, haciendo la masa dividido el peso molecular, ¿sí? N es el número de moles, R es la constante general de los gases que se mide, por ejemplo, una unidad de medida es esta, en el sistema internacional, Joule sobre Kelvin mol, es 8,3145, y T es la temperatura absoluta en Kelvin, ¿ok? Del sistema en un dado estado. Bueno, todo esto es para un dado estado, ¿no? Bien, ahora miren este gráfico que está muy bueno. No sé si lo vieron alguna vez de esta manera. Esta es una manera rápida de explicar la ley de los gases. Fíjense, acá tenemos el eje de presión, así en ordenadas, el eje de volumen, en estas abscisas, y el eje de temperatura, así en profundidad, ¿ven? Como si fuera un eje perpendicular al plano PV. ¿Ven? El plano PV, el eje perpendicular, digamos, es el de temperatura. Y acá en esta superficie, digamos, tenemos la intersección de las curvas que si aplastamos contra allá y aplastamos contra acá, contra el piso, vamos a obtener tres curvas características, digamos, importantes. Fíjense, todo surge de acá, ¿no? O mejor dicho, no surge. A esto se llega, ¿no? Con las leyes Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y Charles. Pero vamos a explicar un poquito cómo es esto. Fíjense, si nosotros, ven, es lo que hicieron estos físicos y estos químicos. Fíjense, si nosotros, vamos a decir nosotros, si llevamos en el eje de temperatura acá abajo, ¿ven? Lo que sería un eje, si quieren eje Z, bueno, el eje de temperatura acá. Como esto está tridimensional se ve bien. Y presión arriba, ¿esto qué quiere decir? Que aumentando la presión, la temperatura, va a aumentar la presión en forma directamente proporcional. Por eso es que se obtienen curvas que son curvas llamadas isocoras. ¿Por qué? Porque mantenemos el volumen constante. Nosotros podemos imaginarnos esto, miren, acá tengo una explicación copada, o va más que una explicación. Tenemos acá un pistón, el gráfico de un pistón, un cilindro, mejor dicho, donde hay un pistón, con el émbolo y todo, donde podemos ver bien las curvas estas que estamos analizando ahora. Supongamos que acá tenemos el gas, ¿no es cierto? Acá adentro. Acá tenemos el émbolo móvil, el sistema nuestro va a conformarse por, digamos, la frontera del sistema es esto, que después veremos cómo lo tratamos, si lo tratamos, si va a ser adiabático, si va a ser diatérmico, ¿sí? Eso lo vamos a poner a nuestro placer, digamos, a piacere, o sea, a lo que nos convenga para poder explicar, ¿no es cierto? Vamos a usar esto mismo y vamos a decir, por ejemplo, bueno, ahora supongamos que esto es adiabático, supongamos que esto es diatérmico, o sea que, digamos,
puedo calentar y el calor puede ser transferido, ven como acá por ejemplo, ven, y el gas recibe calor de su entorno, etcétera. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a ir charlando a medida que estudiemos cada una de las evoluciones. Fíjense, yo acá puse, se considera un espacio tridimensional definido por las variables P, B y T. Entonces, cada estado de equilibrio de un sistema dado quedará representado por un punto de dicho espacio. El conjunto de puntos que representan a todos los estados de equilibrio del sistema considerado constituyen la superficie PBT para dicho sistema. Bueno, ven, acá está la superficie PBT, que es la de las tres variables. Yo puedo variar la que sea y mantengo otra constante, y obtengo justamente estas tres proyecciones, por así decirlo. ¿Ven? Entonces, como estaba diciendo antes, supongamos que mantuviésemos, ven, acá el volumen constante. Lo fijo acá, le pongo unos clavos, no lo dejo mover. Entonces el volumen va a ser igual a constante, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿qué hago? Entro a calentar, ven, calor, meto calor. Con lo cual, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a subir. Si a este gas, que le fijo el volumen constante, ¿ven? Lo entro a calentar, de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Como estábamos acá, claro, como estábamos diciendo acá, ¿ven? La presión va a subir. ¿Ah? Entonces, el volumen es constante. Esto es lo que experimentó Guy y Lussac, eran dos, no era uno solo. Si mantenía constante el volumen, el gas experimentaba un aumento de la presión en forma lineal. O sea, el número de moles lo vamos a mantener constante, ¿está claro? Entonces, aumentamos la temperatura, acá echamos calor, digamos, el sistema va a absorber calor, por lo tanto, aumenta la temperatura. Y la presión aumenta también, porque mantenemos el volumen constante. Bien, después, ¿qué pasó? Ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué estudió este inglés, Boyle? Boyle lo que dijo es, bueno, ¿qué pasa si yo el volumen lo dejo moverse? Lo voy aumentando, o mejor dicho, lo que hacemos acá, ¿qué es? Es darle calor al sistema. Y ojo no confundirse, fíjense que estas son curvas que se llaman isotermas, o sea, la temperatura es constante. Pero Matías, ¿te equivocaste? No, no me equivoqué, te estoy diciendo que le meto calor. Ah, sí, sí. Le metemos calor al sistema, o sea, el sistema va a absorber calor. Pero ¿qué pasa? Todo ese calor que el sistema absorba, el volumen está aumentando. El sistema está recibiendo calor. Pero ¿qué pasa? Yo me voy a asegurar de que la temperatura, ¿sí?, sea constante. O sea, voy a ir liberando como si fueran, supongamos que acá tuviese muchas pelotitas o arena, granitos de arena, miren. Vamos a hacerlo así, bien esquemático. Supongamos que estos sean granitos de arena. Vamos a sacar ahora el volumen constante, esto que habíamos usado antes. Supongamos que ahí tenemos granitos de arena. Lo hago así bien ilustrativo, digamos, granitos de arena. Y bien común, para que uno diga, pero ¿cómo, Matías? ¿De a un granito de arena vas a sacar? Sí, digamos que sí, para que se entienda bien lo de cuasi estático. Es como que cada granito de arena es un infinitésimo, entre comillas, ¿no? Porque un infinitésimo matemático es mucho más chico que eso. Pero bueno, a nivel física, acuérdense que en física todo es relativo. Eso tranquilamente podría ser infinitésimo acá. Entonces yo voy sacando cada granito, lo voy sacando. O sea, a medida que esto lo estoy calentando, ¿no? Este calor absorbido, recuerden que estamos calentando esto de alguna manera. Y entonces me fijo que la temperatura sea constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía del calor se va a convertir netamente en trabajo. Y por ende va a hacer fuerza sobre el pistón y lo va a llevar para arriba a medida que yo voy sacando. Por eso esto es todo un sistema realimentado, digamos. Yo estaría mirando este termómetro y le voy sacando de a poquito para que todo esto evolucione en forma cuasi estática. Esperen que saco algo que me quedó de antes, no se confundan, el volumen ya no es más constante, ¿ok? La experiencia de Boyle y Mariotte justamente era eso, que si mantenía la temperatura constante, ¿sí?,
veía que la presión variaba en forma hiperbólica respecto de el volumen. O sea, al aumentar el volumen, la presión disminuía. ¿Ven? Si aumento el volumen, la presión disminuye. Y si el volumen, digamos, se comprime, o sea, se reduce, ¿no? En vez de experimentar una dilatación, que es para acá, es dilatación. Experimentase una compresión, entonces, ¿qué pasa? Volúmenes más cerquita a cero, tienen presiones más altas, ¿ven? Entonces, la curva matemática que explica esto, o que describe esto, son hipérbolas, que son estas de acá, ¿sí? Y la temperatura, particularmente, crece así, aumenta de esa manera. ¿Se entendió entonces esto hasta acá? El tema de cómo se obtienen las hipérbolas o las isotermas. Son curvas de igual, iso viene de igual, ¿sí? Terma, temperatura. Entonces, todo punto de estas curvas son puntos de igual temperatura, ¿tá? O sea, todas estas están a T4, todas estas estarán a T1, todas estas estarán a T2, etc. Y por último, vamos a ver acá lo que estudió Charles, la ley de Charles, que justamente lo que hace Charles es mantener, en vez de poner un termómetro acá, le pone un gauge de presión y observa la evolución de forma tal de mantener la presión constante. Entonces, por eso es que acá, ¿ves? Estas se llaman isobaras, presión igual constante. Al aumentar la temperatura, va aumentando, sí, es creciente para allá, ¿no? O sea, aumento la temperatura y aumenta el volumen, ¿ves? Está bien. Esto por ahí puesto de otra manera sería mejor así verlo. Si aumentas la temperatura, va aumentando el volumen. ¿Cómo se logra esto? Justamente, manteniendo la presión constante. Entonces, se le da calor a esto, o sea, se lo calienta el gas, y otra vez se empiezan a sacar cada una de estas granitos de arena, ¿sí? Se empiezan a sacar de forma tal de mantener esto constante. Por supuesto que se lo calienta también porque recibe energía calórica, ¿no? Calor, absorbe el sistema calor. Al mantener la presión constante, la temperatura, si acá tuviésemos un termómetro también, veríamos que la temperatura va aumentando, ¿sí? Pero también va aumentando el volumen, ¿sí? El volumen va aumentando. Entonces, a las curvas donde la presión se mantiene constante y el volumen varía en función de cómo varía la temperatura, se las denomina isobaras. Si fuese un diagrama PV, las isobaras, ojo con esto, porque acá estamos en un diagrama BT, digamos, pero si fuera un diagrama PV, esto es volumen y esto es presión, obviamente que volumen inicial, volumen final, es una recta, ¿sí? Sería una recta así, otra recta así, o sea, son rectas paralelas al eje del volumen, ¿sí? O sea, presión constante, no hay variación de presión. Entonces, agrupando y interrelacionando a las ecuaciones estas, o mejor dicho, a las leyes estas de estos químicos, se puede obtener, a través de proceso matemático no muy complicado, ¿no? Se obtiene lo que es la ecuación general de los gases, donde nos dice que justamente PV es igual a nRT. Y acá, en verdad, con esta podemos obtener cualquiera de estas. Si nosotros mantenemos la temperatura constante, N es constante, R es constante, ¿tá? Y si tuviésemos la temperatura constante, podemos armarnos una función P en función del volumen. El volumen lo paso dividiendo y me va a quedar, si T fuese constante, PV igual a nRT, implicaría tener P en función de volumen igual a nRT sobre B. ¿Ven? Todo esto es una constante, obtengo hipérbolas, porque me va a quedar P es igual a una constante sobre volumen. Hipérbolas, que son las isotermas. ¿Está? Fíjense. Esto de acá. ¿Ven? Si T lo mantengo constante, obtengo estas hipérbolas. Ahora bien, vamos a suponer otra vez, mirando acá la expresión general. Supongamos ahora que mantenemos constante el volumen. Bueno, si mantenemos el volumen constante, ¿qué obtenemos? Dijimos.
Si el volumen lo manteníamos constante, obteníamos las isocoras, ¿sí? Fíjense, si B es igual a constante, entonces, ¿qué te va a quedar esto? PB igual a NRT, P es igual a NR sobre B, que dijimos que era constante, por T. O sea que en definitiva tendríamos la presión de T, ¿sí? Y es igual a una constante por T, constante 2, pongámosle. ¿Y esto qué es? ¿Una qué, chicos? Una recta. Claro, ¿ven? Son estas rectas, ¿ven? Donde la pendiente es esa constante, ¿ven? Y se obtienen esas isocoras. Si ahora lo que se mantiene constante es la presión, PB igual a NRT, ¿en qué se convierte? Si mantengo la presión constante, van a ser las isobaras, ¿no es cierto? Podríamos poner B igual a NR sobre P por T. Y esto es constante 3, con lo cual esto sería B de T igual a constante 3 por T. Por lo tanto, estas son las isobaras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente graficar en un diagrama PV cada una de estas ecuaciones y presentar el primer principio de la termodinámica. Justamente como vimos hoy, va a relacionar las transformaciones energéticas que un sistema experimenta con su entorno. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a estudiar justamente, ya que estamos con esta presión constante, un proceso isobárico. El proceso isobárico, como dijimos, es un proceso donde se mantiene constante la presión. Entonces vamos a dibujar o a graficar en un diagrama PV una evolución a presión constante. Este es un diagrama P, presión, la vamos a medir en kilopascales, y volumen en decímetros cúbicos, por conveniencia. Ahora vamos a ver. Acá esto lo vamos a llamar inicial, pongámosle ahí final. Esta va a ser la presión P, este va a ser el volumen inicial y volumen final. Lo que quiero explicar justamente es esto, lo del pistón y lo del trabajo. Antes de ver el proceso vamos a explicar cómo es el trabajo en nuestro sistema termodinámico, que es fundamental. Entonces vamos a poner el pistón y vamos a calcular en base a la definición de trabajo que ya conocemos. ¿Cómo lo definíamos a trabajo? Como la integral de línea, ¿no es cierto? El trabajo desde inicial hasta final. ¿De quién? Una fuerza escalarmente diferencial de desplazamiento, ¿no es cierto? Así tenemos la definición general de trabajo. Ahora, en nuestro caso, ¿cómo es que relacionamos esto con el pistón o con el trabajo de que va a ser el gas? Recuerden que, ¿y cómo hacemos con el tema del sistema de referencia? Bueno, vamos a poner un sistema de referencia y así les explico lo de la convención. Por ejemplo, Y positivo para arriba, y vamos a considerar, ven, acá, donde está el pistón, vamos a suponer que el estado inicial del pistón era este, ¿tá? Y que el pistón se expandió una cierta distancia, digamos, D, ¿tá? Desde acá se fue hasta acá. Este delta I va a ser D, este D que está acá, ¿ven? Esto describió un cierto volumen, todo este volumen que está acá, todo este volumen, ¿sí? ¿Cómo lo podemos calcular ese volumen? Es la base por la altura, ¿no es cierto? La variación de volumen, ¿cómo se obtiene? Se obtiene haciendo S, que es la superficie, por D. Lo que vamos a hacer es poner acá la fuerza, expresarla de otra manera. Fíjense el producto el producto de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá va a haber una fuerza que va a estar impulsando o empujando el pistón hacia arriba, porque es la fuerza que va a hacer el gas, digamos. Este es el diferencial de desplazamiento y esta es la fuerza. ¿Está bien? Al hacer el producto escalar, ¿cómo está el tema ahí? El tema del producto escalar, ¿cómo es esto? F escalarmente de L va a ser lo mismo que ¿quién? Que el módulo de F, ¿no es cierto? Por el módulo del diferencial de desplazamiento, que en este caso ¿con quién va a coincidir? Con un diferencial en Y, ¿no es cierto? Por el coseno de ¿quién? De 0 grados. ¿Que cuánto vale?
1. Entonces acá tenemos la integral entre inicial y final de esto que está acá. Con lo cual, ¿cómo la relaciono con la presión? Recuerden que a la presión se la definía, es un escalar que es el módulo de la fuerza sobre la superficie sobre la cual está aplicada, ¿sí? Concepto de presión. Si la superficie sobre la cual la fuerza está aplicada es una superficie muy finita, entonces voy a tener una gran presión. Si esto es chiquitito, voy a tener una presión grande a la misma fuerza. Por ejemplo que se va a quedar más que claro, un cuchillo. Si vos cortás con la parte de filo del cuchillo, ¿sí? Haces presión, o sea, haces fuerza por la unidad de superficie que es finita, obviamente vas a lograr cortar. Ahora, si vos querés cortar con la parte de abajo del cuchillo y haces presión, obviamente que no vas a lograr cortar o te va a costar muchísimo más. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira que es finito así, la parte no va a cortar porque se está distribuyendo la fuerza sobre este rectángulo. En cambio, si lo aplicás ahí donde está el filo, va a ser nada prácticamente, o sea, mucho menos que esto, ¿sí? La parte del filo. Lo que estoy diciendo parece algo obvio, pero bueno, estoy mostrándoles, más de uno capaz que les sirva lo que les cuento, para entender el concepto de presión. Entonces, fíjate, de acá podríamos despejar que la fuerza, o sea, podemos expresar la fuerza en función de la presión, como la presión por la superficie. Entonces, si reemplazamos esto acá arriba, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la integral desde I hasta F de la presión por la superficie. ¿Por quién? Por el diferencial de desplazamiento que va a ser el de I. Porque el de L, digamos, este D va a ser igual a dl, que en nuestro caso va a ser di. Fíjense que acá tenemos a quién, a S por di. ¿Esto quién es? Nuestro diferencial de volumen. Le pongo diferencial acá porque como tengo un diferencial, acá tengo un incremento, ¿ven? Entonces es un delta V. En nuestro caso, ven que tengo un diferencial de desplazamiento, entonces tengo un diferencial de di, por lo tanto tengo un diferencial de volumen. Entonces, acá nos quedó así. Nos quedó P por diferencial de volumen. Y así es como se explica o se deduce, digamos, de por qué el trabajo se expresa como la integral de P diferencial de volumen. ¿Hasta acá estamos claros cómo es que se obtuvo el trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo, digamos, en un espacio termodinámico? La presión se mide en fuerza por unidad de superficie, o sea, Newton por metro cuadrado en el sistema internacional. ¿Está bien? Y Newton sobre metro cuadrado es Pascal. En honor a Blaise Pascal, francés. Se mide en Pascal. Cada punto de este diagrama es un punto de energía, o sea, un estado energético del sistema, porque las unidades, si multiplicamos presión por volumen, nos da unidades de energía. Si yo me posiciono en cualquier lado acá, eso corresponde a un estado de energía. Estas unidades, las de presión, o sea, pascales por metros cúbicos, me tiene que dar en joule. Entonces, si yo multiplico, digamos, pascal por metro cúbico, esto va a ser lo mismo que multiplicar Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, y acá obviamente me da Newton por metro y joule. ¿Está? Entonces acá estamos mostrando que evidentemente, lo cual es obvio, porque un trabajo, ¿no es cierto?, se tiene que medir en unidades de energía, joule. Bien, entonces, ¿por qué conviene poner kilopascales por decímetro cúbico? Y bueno, por una cuestión de que si yo acá multiplico o expreso la presión en kilopascales, para que me den joule, el volumen lo tendría que escribir como decímetros cúbicos. Fíjate que acá estoy multiplicando por 1000. Entonces acá tendría que dividir por 1000, ¿ven? No es nada nuevo. Esto lo que estoy haciendo es simplemente agarrando el joule, que es pascal por metro cúbico, y multiplicar por 1000. Al pascal
como multipliqué por 1000, tendría que dividir por 1000 también. ¿Sí? Entonces, de esta manera, esto es kilo. Y 1 dividido 1000 es lo mismo que, o sea, 0,001 metro cúbico, que equivale, ¿se entiende? Esto equivale a un decímetro cúbico. Recuerden que va de metro cúbico, luego tenemos decímetro, o sea, metro, decímetro, centímetro, milímetro, está. O sea, lo tenemos inmediatamente al costadito, el submúltiplo este, ¿ven? Al lado, pero como estamos al cubo va de a 3, ¿se acuerdan lo de las comas? Entonces acá tenemos kilopascal por decímetro cúbico igual a joule. ¿Se entendió? Entonces, kilopascal por decímetro cúbico, joule. Van a ver varias veces expresado así por conveniencia. Entonces, tenemos la unidad en joule. Entonces, habiendo explicado lo del trabajo, fíjense que acá, si quisiéramos calcular el trabajo, es simplemente el área bajo la curva. En este caso es un rectángulo, ni siquiera esa integral simplemente es la presión que sale afuera de la integral, y lo que se integra es el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, justamente por regla de Barrow, la variable va a ser volumen, y simplemente se hace volumen final por volumen inicial, y listo. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es el trabajo, el área bajo la curva. Esto es el trabajo. Y el trabajo en la isobárica va a ser simplemente la presión por volumen final menos volumen inicial. Se suele representar a las evoluciones con una línea continua, si bien ustedes ya saben, porque lo hemos dicho, que son estados cuasi estáticos, ¿no es cierto? Son como uno al ladito del otro, ¿sí? Estados discretos, pero muy contiguos, digamos. Entonces, bueno, se suele hacerlo con una línea, ¿tá? Y se suele poner una flecha para indicar el sentido de la evolución, porque también podría ir al revés, ¿estamos? Yo acá voy a poner así, de inicial a final, pero también podría ser una compresión isobárica. Una compresión isobárica es donde el volumen se reduce, ¿sí? En el caso anterior sería que el pistón va desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y en ese caso sería al revés el tema del signo, o sea que el entorno realizaría trabajo sobre el sistema y el sistema experimentaría una compresión, ¿tá? Particularmente en nuestro caso isobárica, o sea a presión constante. Entonces en ese caso el trabajo sería negativo, por el tema de la convención de signos, porque fíjense que el dl, la fuerza sería hacia, o sea, el desplazamiento sería hacia abajo, ¿sí? Y el sistema estaría haciendo fuerza hacia arriba, pero como el entorno está venciendo esa fuerza y va contraria, ¿se entiende? Entonces el trabajo en definitiva va a ser negativo. Evolución o proceso isocórico. Vamos a ir desde la presión inicial. Esto va a ser volumen inicial, que es igual a volumen final, porque al ser un proceso isocórico, recuerden que el volumen es constante, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Antes, en el proceso isobárico, la presión era constante. Entonces, acá, obviamente, el trabajo, ¿cuánto vale? El trabajo vale 0. Vamos ahora al proceso isotérmico. Iso igual térmico, temperatura. La temperatura es igual a constante. ¿Qué va a pasar acá? Habíamos dicho que en las isotermas eran ¿qué tipo de curvas? Lo teníamos más acá arriba. Más por acá. Presión, volumen, eran hipérbolas. O sea, las isotermas son hipérbolas. Entonces acá podríamos graficar. Y acá, ¿cómo es el tema del trabajo? Y es el área bajo la curva. ¿Cómo lo calculamos en este caso? Recordar que estas son curvas de temperatura igual constante. Entonces el trabajo va a ser igual a la integral entre inicial y final de la presión por el diferencial de volumen. Pero ¿qué pasa? En nuestro caso dijimos que la ecuación general de los gases es PV igual a nRT. Si mantenemos la temperatura constante, todo esto va a ser constante, ¿estamos? Con lo cual me va a quedar, que como habíamos dicho antes, que la presión va a ser una función
de la inversa, de la recíproca, digamos, inversa del volumen. Con lo cual nos va a quedar así. nRT sobre, o sea, la presión. Aquí lo saco. Todo esto es la presión. Y diferencial de volumen. Y como todo esto es constante, que acabamos de decir recién que es constante, entonces lo puedo sacar afuera la integral. Con lo cual me va a quedar nRT, la integral de diferencial de volumen sobre volumen. ¿Y esto qué es igual? ¿Se acuerdan la primitiva de esto? Claro, logaritmo natural. Esto es volumen final. Ahora sí pongo volumen porque... A ver, acá es volumen, ¿no? Porque ya estamos en el dominio del volumen. Esa ahí no dice nada, es volumen inicial, volumen final. Recuerden que esto es el volumen, el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial, ¿ven? Por propiedad del logaritmo. Entonces lo podemos poner así. En RT, el logaritmo natural del volumen final sobre volumen inicial. Ahora bien, hay otra forma de poner esto. Como dijimos que era constante esto, al ser esto constante, también lo podemos expresar de la siguiente manera. Fíjense, si ustedes tuvieran presión 1, siempre mirando acá, ¿no? La ecuación general de los gases, ¿ven? Si tiene presión 1, volumen 1, del estado 1, ¿no? Que sería, por ejemplo, acá. Este sería presión del estado I y esto sería presión del estado F. Entonces, si uno tuviese, por ejemplo, presión inicial, volumen inicial, igual a nRT, y también esto va a ser igual a presión final por el volumen final, porque esto, vuelvo a decir, es constante. Con lo cual, por matemática, esto tiene que ser igual a esto. ¿Se entiende? Con lo cual, la presión genérica va a ser presión inicial, volumen inicial, ponele que esto sea genérica, dividido volumen, el volumen que sea. O sea, lo que quiero decir es, a ver, nada. Esto quiero decir, conocidos dos estados, o sea, un estado va a ser el que tenga la presión I y volumen I, y el otro estado va a ser el que tenga presión final, volumen final. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá esto lo podemos reemplazar por cualquiera presión, volumen conocido, ¿se entiende? O sea, podría poner PB igual a logaritmo, por logaritmo natural de B final sobre B inicial. Este P y B puede ser el inicial o el final o cualquiera punto P y B que pertenecen a la hipérbola, o sea, a la isoterma, ¿se entiende? Si tengo N, R la tengo porque es una constante. Si conozco la temperatura de la isoterma, o sea, de todos los puntos, de cualquier punto de la que pertenece a la isoterma, bien. Y conozco el número de moles, R te lo dan. Usás este producto NRT, listo, y metés el numerito ese ahí. Y si no tenés T y tenés presión y volumen de ese estado, ¿sí? Bueno, o despejás y hallaste o directamente ponés la multiplicación de estos dos. Mucho cuidado con las unidades, porque a veces ponen mal las unidades y el trabajo no te da en joule, porque a veces el volumen viene dado en litros. Recordar que un litro equivale a ¿qué? A un decímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, y lo mismo las unidades de presión. La presión se puede venir dada en atmósfera, en torr, no sé, por lo general o viene en atmósfera, en hectopascales, en unidades relativas al pascal. Notar que para pasar de un estado inicial a un estado final vamos a hacer, como ya dijimos, procedimientos cuasi estáticos, ¿sí? En este caso isobárico cuasi estático, en este caso isocórico cuasi estático, ¿no? O sea, todos los puntos que para pasar del estado inicial, que acá no lo puse, hasta el final. Y acá lo mismo, el isotérmico desde el inicial al final, cuasi estático. Después tenemos otro que es una evolución adiabática, pero no la vamos a estudiar ahora porque lleva más tiempo, hay que hacer unas deducciones y no, digamos, no conviene ahora dedicarnos a eso, pero sí podemos enunciar el primer principio de la termodinámica. Habíamos mencionado las variables, digamos, de estado, ¿sí? Que están asociadas a un estado de un sistema. Ahora, hay variables que no son variables de estado, ¿sí? Las variables de estado dijimos que eran la presión, el volumen, la temperatura, y también ahora vamos a hablar de la energía, ¿sí?
del sistema. Entonces, cada estado, o sea, un punto en un diagrama PV, justamente define un estado y están asociadas estas variables a ese estado, ¿sí? Sin embargo, vamos a poner así, Q y W no son variables de estado. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene que ver con que cuando decíamos que un sistema, no se puede decir que un sistema tiene tanto calor. ¿Se acuerdan que dijimos cuando estudiamos calor que el calor no era algo que un sistema puede tener? El calor se transfiere, ¿sí? De un sistema o de un cuerpo a otro, ¿sí? Y el trabajo lo mismo. Vos no podés decir, sí, estos 2 kilos de agua tienen 1000 joules de trabajo. No, es impropio decir eso. A lo sumo, este gas va a realizar o realiza trabajo sobre su entorno. Un trabajo igual a 2 kilojoules, por ejemplo. ¿Se entiende? O el pistón realiza trabajo sobre el gas. Pero no es que el gas ni adquiere trabajo ni da trabajo. Realiza trabajo, ¿sí? Sobre su entorno, o el entorno realiza trabajo sobre el gas, por ejemplo. Lo mismo con el calor. El calor es transferido, ¿sí? Es energía en tránsito. A ver acá, ¿dónde está el gráfico? Acá. El calor es calor transferido al sistema, o bien puede ser calor cedido por el sistema, ¿sí? En función de la convención de signos que habíamos adoptado, ¿no? Entonces, está claro por qué, o la diferencia entre lo que es una variable de estado y variables que no son variables de estado, ¿sí? Cuando evoluciona un sistema de un estado a otro, el sistema va a pasar de un estado inicial a un estado final, a través de una evolución dada, como las que venimos estudiando u otras que vamos a estudiar. O cualquier otra que no estudiemos, pero podría ser alguna evolución turbulenta, digamos, no cuasi estática, lo que fuere. La cuestión es que lo puede hacer de distintas maneras. Fíjense que podríamos llegar a ir desde el inicial hasta el final por distintas trayectorias, ¿sí? Y eso va a involucrar, por ejemplo, a nivel gráfico y geométrico, así como están viendo ustedes, el trabajo, ¿ven? Va a ser distinto dependiendo de cómo vaya, ¿sí? Bueno, de la misma manera el calor. ¿Estamos? Y acá les estoy introduciendo el primer principio, créase o no. ¿Qué acabamos de decir? Que el sistema puede pasar de un estado al otro y sí va a importar el trabajo y el calor que estén involucrados en la transformación o en la evolución, dependiendo de la trayectoria. No va a intercambiarse calor y trabajo, digamos, entre el sistema y el entorno, yendo por una dada trayectoria igual que yendo por otra. Quedaron 22, o sea que hay muchos que dijeron yo de acá me voy, pero bueno, está bien. No, todo bien. ¿Ustedes no se durmieron todavía? Son los fieles ustedes, ¿eh? Éramos 60 anotados, miren ustedes. Es matemático, ¿eh? La ley que describen ustedes en general, no ustedes, todos los alumnos, y capaz que yo seguramente también, cuando está, la ley que describimos es matemática, ¿eh? Y no la descubrió ni Newton, ni Leibniz, ni nadie. Es matemática. A ver si alguno la puede enunciar mientras yo escribo esto, así escucho a otro. ¿Cuál es la ley esa que estoy diciendo? La ley de los alumnos, a ver, y de las clases, y de la asistencia, y el número, y todo ese. Dale, les tiré el pase, hagan ustedes, jueguen ustedes. Para la mitad del cuatrimestre y la mitad del examen. Sí, me pasé a mínimo la mitad. Después ya ahí depende del tiempo de clase, cuánto tiempo que esté reservado y eso. A ver, otros que colaboren a la formulación de esta ley, que es más matemática es más exacta que el primer principio, me parece. A ver, dale. Otro, ¿cómo es? La cantidad de alumnos en clase es inversamente proporcional al tiempo que pasa en la cursada. Entonces es una hipérbola, como un isoterma. O sea que cuanto más tiempo en la cursada van disminuyendo. Acá, si acá llevamos el número de alumnos, va bajando a medida que el T crece. Así es. No hay otros factores. 1 sobre X es. Y en su momento hubiera sido una promoción y alguna materia se promocionó. Pero pará, ahora se promocionan todas. Muchos. Pero ¿y por qué? A ver, mientras yo describo acá, ¿por qué es que el primer parcial determina la continuidad de la función? De la función asistencia o... ¿Y por qué decís ya fue? Si tenés un montón de recuperatorios, mira, es más, las anuales... Yo no digo eso, pero en el que yo pienso que
Sí, yo creo que es porque en realidad arrancan y ya no están muy motivados. Ya cuando llega el primer parcial y ya ves que sin más motivación no iban a poder hacer, que iban a seguir perdiendo tiempo y todo. Y ven si pueden ir directamente al respiratorio, sin tener que participar en clases o cosas. Pero habría que pelearla, che. Habría que seguir, no hay que rendirse. Si no, ¿qué haces? Pones reset y te anotás en el próximo cuatrimestre. O sea, eso es lo que hacen, pero no. A mí me parece que no habría que hacer Lo eso. que pasa también es que los temas son acumulativos muchas veces, son correlativos, mejor dicho, y si estás medio flojo de la tema del primer parcial ya te liquida, y ni hablar que ahora tenemos la clase grabada, horrible, pero no te quedó claro el tema del primer parcial, te pegaste un 2, estás tratando de repetir el primero, te necesitas todas las clases de la primera parte y no las tenés. Estás al horno. Me gustan las definiciones de Federico, impresionante, ¿eh? El primer principio es muy sencillo, en verdad. La variación de energía interna, vamos a poner así, es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sí? Q es calor absorbido, siempre desde el punto de vista del sistema, absorbido, por el sistema. Y esto es el trabajo realizado por el sistema. O sea que si el trabajo o si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, este va a ser negativo, ¿tá? Y esto se llama variación. Dice así: la variación de la energía interna en el sistema o del sistema es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Así de sencillo. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué es qué? ¿O por qué? Bueno, justamente, esto es una variable de estado, pero estas dos no son variables de estado, como dijimos. Sin embargo, la diferencia entre estas dos que no son variables de estado es una variable de estado. Mirá qué loco. Entonces, para dejarlo escrito en palabras, vamos a ponerlo así. Por eso es que a esto que pusimos acá, tranquilamente le podemos denominar, por ejemplo, AB o inicial final, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir lo siguiente: la variación de energía interna desde AB es lo mismo que la energía en B, ¿ven? Final como siempre, ¿ven? Como el potencial, como la energía potencial, ¿se acuerdan? Menos la energía en A. Ahora, en forma diferencial, entonces vamos a poner así: para dos estados, diferencial de U es igual, y esto fíjense que no los ponemos como diferenciales, sino que ponemos como delta de calor menos delta de trabajo, ¿sí? Acá tenemos el primer principio en forma diferencial, digamos. La única aclaración, ven que estas no son diferenciales totales exactas, eso quería marcar. No son diferenciales totales exactas, ¿por qué? Solo representan pequeñas cantidades, digamos, ¿no es cierto?, de calor adicionado al sistema o cedido por el sistema, y trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema, ¿sí? Ya que no existe, digamos, una función de las coordenadas de Q y de W cuya diferencial sea dQ, o sea, no existe dQ, ¿sí?, o diferencial de trabajo, ¿sí? En el sistema termodinámico no. Por eso es que se usa ese delta, digamos.